Salmo 51, versos del 0 al 19. Así dice el Señor: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, y todo el pueblo responde. El contexto del Salmo 51 está en el verso 0. Vamos a leerlo de nuevo. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. David pecó con Betsabé y mató a Urías, el esposo de ella, y estuvo cerca de 1 año sin arrepentimiento. Muy probablemente iba a la casa de Dios y participaba de sacrificios y holocaustos sin arrepentimiento. 1 año de ritualismo, hasta que Dios envió a Natán. Fue Dios quien envió a Natán. Fue confrontado y se arrepintió, y de su boca salió este maravilloso e importantísimo salmo. El tema del Salmo 51 es la horrible realidad del pecado de los santos y su necesidad de arrepentimiento para vivir y adorar a Dios correctamente. La horrible realidad del pecado de los santos y su necesidad de arrepentimiento para poder vivir y adorar a Dios correctamente. El título que le hemos puesto a la exposición del Salmo es La sabiduría incalculable del arrepentimiento. La sabiduría incalculable del arrepentimiento. Obviamente la palabra clave de todo el Salmo es la palabra arrepentimiento. Y 2 cosas se ven en el Salmo sobre el arrepentimiento de los santos. Número 1, el arrepentimiento de los santos manifestado. En los versículos 1 al 12 vemos el corazón de un santo arrepentido. Es la radiografía del corazón de un santo arrepentido por haber pecado contra Dios. Y número 2, el arrepentimiento de los santos aprovechado.
los versos del 13 al 19. Después de que un santo recibe la gracia de Dios del arrepentimiento, recibe un par de beneficios extraordinarios. Así que son dos cosas: el arrepentimiento de los santos manifestado, 1 al 12, y el arrepentimiento de los santos aprovechado, del verso 13 al 19. Si nos ubicamos en la máquina del tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo. Debemos ver a Cristo en el Salmo y aplicarlo en nuestras vidas en el siglo XXI. La expresión del arrepentimiento es la confesión. La expresión del arrepentimiento es la confesión. ¿Pero qué confiesa un santo arrepentido? Es nuestro primer punto, el arrepentimiento del santo manifestado. Cuando un santo recibe de la gracia de Dios el arrepentimiento por haber pecado, lo primero que este santo confiesa es que él es un miserable por haber pecado. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un santo arrepentido se ve extremadamente miserable. El concepto de sí mismo es: yo soy un miserable por haber pecado. Y solo puedo acudir a la misericordia de Dios. Solo Él puede borrar mis rebeliones. Ve sus pecados en su correcta dimensión y entiende que solo Dios puede perdonarlo. Y solo puede acudir a la misericordia y a la piedad de Dios como todo miserable. Un ser humano que se siente miserable solo puede acudir a la misericordia y a la piedad de Dios. Pero el santo arrepentido no solo confiesa que se siente miserable, sino confiesa que es un rebelde. Confiesa que está totalmente manchado de inmundicia. Versículo 2. Confiesa que está totalmente manchado de inmundicia. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El santo que está arrepentido se ve inmundo desde la punta de la cabeza hasta la punta de sus pies. Confiesa su inmundicia, así se siente y suplica que Dios lo limpie. Y él sabe que solo Dios tiene el agua que puede purificarlo de tan grande inmundicia. Pero también confiesa que es un rebelde, versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El santo que ha recibido arrepentimiento confiesa que su pecado lo cometió no en ignorancia, sino a sabiendas, que es un prevaricador, un rebelde, que se rebeló contra el Dios que lo creó y lo salvó voluntariamente, no por ignorancia, sino voluntariamente, y por tanto confiesa que él es un rebelde, sucio de inmundicia, miserable y un rebelde. Así nos sentimos los santos cuando hemos pecado y recibimos de Dios la gracia del arrepentimiento. Pero también confiesa cuál es el origen de su pecado, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se remonta hasta la caída de nuestros primeros padres, de donde recibe el pecado, la transmisión del pecado de Adán y Eva, lo que conocemos como pecado original. Pero no se excusa en el pecado de nuestros primeros padres, no, de allí viene nuestro pecado. Pero Él sabe que Él es absolutamente responsable por cada pecado que ha cometido. Pero también confiesa que si está arrepentido es por la pura gracia de Dios que lo trajo al arrepentimiento. Fue Dios quien mandó a Natán, verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto
me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo profundo de mi corazón yo estaba extraviado. Y solo tu gracia me ha hecho comprender sabiduría, porque mientras estuve impenitente, estaba siguiendo una mentira, viviendo no en la verdad, sino en una mentira. Pero también repite la confesión de su inmundicia. El santo que está arrepentido se siente inmundo en gran manera y repite la confesión de su inmundicia y suplica ser purificado más y más. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era la hierba que se usaba para esparcir, para rociar el agua de la purificación a los inmundos. Esta sensación de inmundicia es desesperante para el santo que ha caído en pecado y recibe de Dios arrepentimiento. Pero también confiesa que la enfermedad que le vino en ese periodo fue un castigo amoroso de Dios por su pecado y lo acepta. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Tu Padre Dios, cuando has pecado, para restaurar tu alma, quiebra tus huesos. Quiebra tus huesos para restaurar tu alma. Pero también confiesa que necesita un perdón perfecto y una santificación mayor en lo profundo de su corazón. Versos 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados. El creyente arrepentido quiere que Dios nunca más vuelva a ver su pecado. Borra todas mis rebeliones. El creyente arrepentido quiere que ese pecado pase a la inexistencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, más pureza, más limpieza, a lo profundo del corazón, más profundo en mi corazón. No quiero nunca más volver a pecar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el gemido de un creyente que ha pecado y está arrepentido. Pero también confiesa David como rey que merece ser destituido del trono de Israel, pero suplica no ser destituido. Verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando dice no quites de mí tu Santo Espíritu, no significa que cuando el creyente peca el Espíritu Santo se va de él. No. El Espíritu Santo se contrista cuando pecamos, pero nunca se va del creyente. Aquí David está pensando en Saúl, lo que él vio que sucedió en Saúl. David fue testigo de que Saúl fue desechado por su pecado. David reconoce aquí que merece ser desechado, pero suplica no ser desechado. David probablemente recuerda la forma como un espíritu malo atormentaba a Saúl después de ser desechado. Este versículo muy probablemente es David recordando lo que pasó con Saúl y suplicando que no le suceda a él. ¿Cómo más manifiesta el creyente que ha pecado su arrepentimiento que ha recibido de Dios? Confiesa que perdió el gozo de la salvación y vivió durante todo ese tiempo engañado en una falsa sensación de comodidad. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación no es perder la salvación y recuperarla, no. Es perder el gozo de la salvación. Se pierde solamente el gozo, no la salvación. Y David de nuevo insiste que anhela que la santidad llegue a lo más profundo de su corazón. Espíritu noble, mayor santidad. Esta expresión ya la ha repetido varias veces. Estas son pues las confesiones, la manifestación del arrepentimiento en el corazón de un santo. Hasta aquí se describe el arrepentimiento de los santos. Y ahora veamos los beneficios que les trae a ellos y al reino de Dios dicho arrepentimiento.
Y esa es la segunda sección del Salmo, que comienza en el verso 13, el arrepentimiento de los santos aprovechado. El arrepentimiento verdadero no se queda en dolor. El arrepentimiento verdadero no se queda en gemidos. El arrepentimiento verdadero no se queda en sentirme sucio y verme sucio. El arrepentimiento verdadero no se queda en el dolor, la súplica por un corazón más limpio, por ser más santo. El arrepentimiento verdadero no se queda en la fase de dolor y lágrimas. El arrepentimiento verdadero no se queda en súplica de perdón. El arrepentimiento verdadero recibe lo que pide. El santo arrepentido recibe lo que pide. Cuando David fue confrontado con David fue confrontado por Natán. David confesó y dijo: contra Jehová he pecado, y Natán respondió: tu pecado Jehová ha perdonado, no morirás. Desde el mismo momento en que David se arrepintió, Natán le confirmó el perdón: tu pecado ha sido perdonado, no morirás. Todo santo arrepentido que gime por perdón recibe perdón. Todo santo arrepentido que gime por limpieza recibe limpieza. Todo santo arrepentido que quiere ser más blanco que la nieve, más blanco que la nieve queda. Recuerden la parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué dijo el Señor Jesús del publicano? Que golpeaba su pecho por el dolor, porque el arrepentimiento produce dolor. El publicano golpeaba su pecho por el dolor y se sentía el más vil y miserable de los pecadores, no atreviéndose ni siquiera a entrar al templo, ni siquiera a levantar la cabeza delante de su Señor. Ese verdadero arrepentimiento, ¿qué dice el Señor Jesús de ese verdadero arrepentimiento? Que el publicano regresó a su casa, ¿qué? Justificado. Póngalo con letras grandes. Póngalo con letras grandes donde usted lo pueda ver. Todo creyente en arrepentimiento verdadero es justificado. ¿Qué aprendimos cuando estudiamos el Salmo 32? ¿Cómo titulamos el Salmo 32 cuando lo expusimos? ¿Cuál fue el título que le pusimos? Lo titulamos así: como si nunca hubiera pecado. Como si nunca hubiera pecado. Así que una vez el creyente cae en ese dolor, esa angustia, ese verse miserable, ese verse sucio e inmundo, esa agonía por ser más santo, ese deseo de que su pecado pase a la inexistencia, ese deseo que Jehová sepulte en lo profundo del mar su pecado, ese deseo que el pecado se aleje de Jehová como está tan lejos el oriente del occidente. Ese deseo es cumplido. Y en ese instante el creyente arrepentido recibe la seguridad del perdón. En ese instante las lágrimas se transforman en alegría. Las lágrimas del Salmo 51 se transforman en el baile del Salmo 32. Y el creyente que tiene un verdadero arrepentimiento comienza a disfrutar los beneficios de haberse arrepentido. Y el primero de estos beneficios es sorprendente. Es sorprendente. El primero de estos beneficios es algo impresionante. Escúchenlo bien. Se convierte en un evangelista. Impresionante. Se convierte en un evangelista. Vean conmigo el verso 13. Entonces, y ese entonces nos conecta con esa seguridad de perdón.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahí va. El que hace un momento era el más vil a sus propios ojos, el más sucio, el más inmundo. Ahí va el que sentía que si Dios no lo socorría iba a morir. Ahí va en busca de los pecadores. Y va caminando con su cabeza levantada. Él es el evangelista del corazón quebrantado. Él es el evangelista del corazón quebrantado. Un hombre capaz de ir a decirle a un adúltero que deje de ser adúltero porque sabe que para ese adúltero hay perdón. Un hombre que es capaz de irle a decir al asesino que deje de ser asesino porque él fue asesino y sabe que para ese asesino hay perdón. Ese es el evangelista del corazón quebrantado. Oh Espíritu Santo, llena esta iglesia de evangelistas de corazón quebrantado. ¿Por qué no evangelizamos? Porque no sabemos qué es tener el corazón quebrantado. Porque no hemos visto lo sucio que es el pecado y a la vez lo grande que es el perdón de Dios. Por eso es que no evangelizamos. Sí, señores, sí, hermanos y hermanas. El primer beneficio es que aparecen los evangelistas del corazón quebrantado. Y eso no solamente lo beneficia a él, eso no solamente beneficia al que pecó, eso beneficia a toda la iglesia, a todo el reino de Dios. Porque se ve en lo profundo la grandeza de la cruz. Solo la cruz puede hacer que un homicida sea capaz de llamar al arrepentimiento a otros homicidas. La cruz, solo la cruz hace eso. El segundo beneficio es muy similar. El segundo beneficio es, y aquí es donde el Salmo 51 se conecta con el Salmo 50, como nos anunció el pastor Alejandro en la semana pasada. El segundo beneficio es salir del ritualismo. Impactante, ¿verdad? Salir del ritualismo. Y aquí no está ya el evangelista del corazón quebrantado. Aquí pasamos a otro beneficio: el adorador de corazón quebrantado. El adorador de corazón quebrantado. Vean conmigo los versos 14 al 17. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Noten ahora el lenguaje de alabanza y adoración. Cantará mi lengua tu justicia. Antes David probablemente entraba al culto, asistía a los sacrificios y cantaba. ¿Pero qué cantaba? ¿Qué cantaba con un corazón endurecido? ¿Qué cantaba con un corazón, con una conciencia dormida? ¿Qué cantaba? Ahora tiene el corazón contrito. Ahora sabe la justicia de Dios. Ahora conoce el perdón de Dios, conoce la severidad de Dios y la bondad de Dios. Ahora canta de verdad tu justicia. Verso 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora sí, una alabanza de verdad. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ritualismo. No quieres sacrificio que yo lo daría, ritualismo. Durante un año casi David estuvo ofreciendo carneros en holocausto. Durante un año, con un corazón sin arrepentimiento. No quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, no quieres ritualismo. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. Aquí está el adorador de corazón quebrantado. ¿Cuáles son los dos beneficios de haber recibido arrepentimiento? ¿Cuáles son los dos beneficios de haber caído en un pecado grosero y recibir arrepentimiento? ¿Cuáles son los dos beneficios?
evangelista de corazón quebrantado y adorador de corazón quebrantado. Termina diciendo el verso 17, al corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos un corazón contrito y humillado cuando vengamos a la casa de Dios a adorar. No despreciarás tú, oh Dios. Y ahora David, para terminar, ruega porque la nación entera reciba un corazón quebrantado para adorar. ¿Y por qué David pide por la nación? Porque con su pecado él le hizo mucho daño a la nación. Versos 18 y 19, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, es decir, lleva el pueblo a la madurez. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Otra vez, no más ritualismo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Ahora con un corazón contrito, ahora sí te agradarán, porque el corazón del pueblo está contrito y humillado. Esto es un avance en humildad, hermanos. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, si no venimos humildes, si no venimos humillados, si no reconocemos nuestro pecado, si nuestro pecado no está siempre delante de nosotros, pues no podemos adorar de manera que le sea agradable a nuestro Dios. Por eso dice el Señor, final del versículo 19, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, y la idea es, y serán agradables, serán olor fragante, porque el pueblo los estará ofreciendo con un corazón contrito y humillado. ¿Pudieron ver? ¿Pudieron ver esos dos impensables beneficios después de haber caído en un horrible pecado? ¿Quién se iba a imaginar dos grandísimos beneficios después de haber caído en horrible pecado? Pero ahí están. A pesar de que David fue perdonado y restaurado, no fue depuesto como rey, David fue castigado severamente. Además de que Dios le dio perdón, Dios lo castigó. Lo castigó con la muerte del hijo del adulterio, lo castigó con la violación de su hija Tamar por su primogénito, lo castigó con el asesinato de su primogénito de parte de su hijo Absalón, lo castigó con el derrocamiento temporal que su hijo Absalón le dio, y lo castigó finalmente con la muerte de su hijo Absalón. David fue severamente castigado a pesar de que fue perdonado, pero el castigo lo que hizo fue aumentar los beneficios que Dios le trajo a David. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 51? Cristo en el Salmo 51 está en los sacrificios de animales. Recuerden la enseñanza tipológica. Estos animales representan a Cristo. Ningún animal puede verdaderamente quitar el pecado, ningún animal puede borrar la culpa, ningún animal puede satisfacer la ira de Dios, ningún animal puede hacer propiciación, ningún animal puede hacer purificación, ningún animal puede hacer justificación. Sin embargo, estos becerros se ofrecían como símbolos de Cristo. Cristo es verdaderamente quien hace propiciación, justificación, purificación, santificación. Cristo es quien perdona todos nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar, los pasa a la inexistencia como si nunca hubiéramos pecado. Muy pronto, la obra de la cruz de Cristo hará que nosotros nunca más volvamos a pecar y nunca más necesitemos la sabiduría incalculable del arrepentimiento. Muy pronto, hermanos, muy pronto, jamás volveremos a pecar. Y esto gracias a la obra de la cruz. Si algún hermano aquí, hermano querido, consiervo en el Evangelio, si tienes algún pecado no confesado, si tienes algún pecado y no tienes arrepentimiento, en el nombre de Cristo yo te invito, arrepiéntete de ese pecado. Estoy hablando a un santo,
Arrepiéntete de ese pecado y confiésalo hoy mismo. Hallarás perdón, limpieza total, y tendrás las grandes bendiciones del arrepentimiento. Serás un evangelista de corazón quebrantado y un adorador de corazón quebrantado. Hermano, que estás ocultando tu pecado, ven a la cruz nuevamente. Ven a la cruz otra vez. En ella tendrás el arrepentimiento que necesitas. Y los amigos que están sin Cristo, amigo querido, tú necesitas arrepentimiento. Amigo querido, tú eres miserable. Amigo querido, tú estás sucio e inmundo. Amigo querido, tú necesitas ser limpiado. Si no te arrepientes, serás condenado. Si te arrepientes, verás la gloria de Cristo, recibirás su perdón y serás transformado. Serás salvado y transformado en una nueva persona. Caminarás con nosotros en el camino de la sabiduría incalculable del arrepentimiento. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, gracias por esta pieza maestra de la sabiduría bíblica, el Salmo 51. ¡Cuánta sabiduría hay en este salmo! Te damos muchas gracias porque hoy hemos podido estudiarlo y tú has tocado nuestro corazón para edificarlo y confirmarlo si es que andamos en santidad, para sacudirlo y llevarlo al arrepentimiento si es que estamos en pecado, y para llamar a los pecadores e inmundos a la limpieza que solo Cristo da. Haz que esta pieza maestra de la sabiduría bíblica se quede en nuestro corazón para siempre y que nosotros seamos el resto de nuestras vidas evangelistas de corazón quebrantado y adoradores de corazón quebrantado. No permitas en nuestra congregación ninguna clase de ritualismo, sino siempre con mucha humildad y humillados delante de ti vengamos a tu trono para adorar y luego, recibiendo de tu gracia el gozo y la alegría de la salvación, combinemos este corazón contrito y humillado con ese gozo y esa alegría de la salvación en nuestros cultos de adoración. Y si alguno está aquí sin Cristo, permítele ver su inmundicia y su necesidad de arrepentimiento y que sea salvo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.